En esta semana vamos a presentar los diseños experimentales que se utilizan cuando el objetivo es comparar más de dos tratamientos. Un diseño se puede definir como una sucesión de pasos ordenados a los fines de poner a prueba hipótesis o cumplir objetivos. Pueden ser de dos tipos: diseños observacionales o mensurativos, en donde el investigador no manipula ninguna variable. Por ejemplo, se desea saber si una industria cercana a un río produce contaminación. Para ello se toman muestras de aguas arriba, o sea, antes de la industria, y aguas abajo, después de la industria. Y luego se comparan esos valores para ver si la industria produce contaminación. El otro tipo de diseño es el experimental, en el cual el investigador manipula alguna variable. Los tratamientos son condiciones impuestas por el investigador. Por ejemplo, un investigador quiere saber cuál de 4 tratamientos conseguirá aumentar el tiempo de sobrevida en ratas con una enfermedad inducida. Un diseño experimental tiene como objetivo probar el efecto de una o más variables o factores sobre un objeto dado, que pueden ser personas, animales, plantas. Ahora vamos a definir ciertos conceptos que conforman el diseño experimental, que son parte del diseño experimental. La variable de respuesta, factor y niveles de factor, tratamientos, unidad experimental, error experimental, repeticiones, aleatorización y testigo control. La variable respuesta constituye la variable aleatoria objeto de estudio, a la cual están apuntadas las hipótesis. La variable respuesta debe ser cuantitativa. En el ejemplo de las ratas mencionado anteriormente, la variable respuesta sería el tiempo, que puede ser en horas, días, meses. El factor es la variable que el operador considera que causa las diferencias posibles en la variable dependiente. Es una variable cualitativa nominal. Los niveles del factor son cada una de las categorías en las que está dividida el factor. El término tratamiento es utilizado como un sinónimo de niveles del factor en ciertos diseños experimentales. En el ejemplo de las ratas se presentan 4 niveles, o sea, 4 tratamientos. Un tratamiento es un conjunto de acciones que se le aplican a las unidades experimentales con la finalidad de observar cómo responden a estas. Ejemplos de tratamientos pueden ser dietas de animales, producción de variedades de cultivos, temperaturas, dosis de drogas, entre otros. Veamos un ejemplo. Se desea saber si la adición de nitrógeno mejora el rendimiento del trigo. Entonces, el factor es el nitrógeno. Y se establecen 3 niveles de factor: control, concentración de nitrógeno 1 y concentración de nitrógeno 2. En este caso se presentan tres tratamientos, y la variable respuesta es la producción o rendimiento de trigo. Los experimentos factoriales son aquellos en los cuales los tratamientos son definidos a partir de la combinación de factores. Si solo está compuesto por un solo factor, como en el caso que vimos anteriormente del nitrógeno, es un experimento unifactorial. Si se combinan 2 factores, se trata de un experimento bifactorial. Si en el ejemplo anterior, además, queremos saber si la combinación del nitrógeno y con otro fertilizante en diferentes concentraciones mejora el rendimiento del trigo. También con el fertilizante 2 se establecen 3 niveles: sin fertilizante 2, concentración de fertilizante 2A y concentración de fertilizante 2B. En este caso se está en presencia de otro factor con 3 niveles. Multiplicando el número de niveles del factor nitrógeno por el número de niveles del factor fertilizante 2, que serían 3 por 3, nos da un total de 9 tratamientos. Entonces, por ejemplo, el tratamiento 1 está conformado por que no tiene nitrógeno y no tiene fertilizante 2. El tratamiento 2 tiene la concentración de nitrógeno 1 y sin fertilizante 2. Y así sucesivamente. Se denomina unidad experimental a la fracción más pequeña de cada muestra o grupo experimental a la que se le aplica un tratamiento determinado. En ella se va a medir la variable respuesta, que luego, a través de un análisis estadístico, se puede rechazar o no cierta hipótesis planteada.
La unidad experimental debe ser representativa de la población sobre la que se han fijado los objetivos del estudio. Estas unidades experimentales pueden ser una simple parcela, un animal, una planta, o puede ser un grupo de parcelas, un grupo de animales, etc. Un ejemplo podría ser que se quieren evaluar 3 variedades de trigo. Estas variedades se disponen en 30 parcelas de 1 metro cuadrado cada una. La parcela de 1 metro cuadrado conforma la unidad experimental. Al final de la experiencia, las plantas de cada parcela se cosecharán y en base a ello se realizará una medición del rendimiento en cada unidad. Las unidades experimentales deben ser lo más homogéneas posible, para que su variación intrínseca no se confunda con el efecto de los tratamientos. También es importante que las unidades experimentales generen información independiente. Para ello se recurre a la aleatorización. El error experimental se refiere a la diferencia entre el valor observado de la variable respuesta sobre una unidad experimental y su valor esperado de acuerdo a un modelo. Hay distintos tipos de errores. El error de tratamiento se introduce cuando se quiere reproducir o repetir el experimento sobre cada una de las unidades experimentales. El error de medición, que se introduce por el proceso de adquisición de datos. Esta variación se introduce por el instrumento o procedimiento de medición. Y el error de muestreo, que ocurre por la respuesta diferencial de cada unidad experimental al tratamiento que recibe y que depende de propiedades intrínsecas a la unidad, inherentes a la unidad. Estos 3 errores, una vez que se realizó el experimento, son indistinguibles y conforman un único error que se designa como error experimental. Para reducir el efecto no deseado de la presencia de errores, vamos a ver 2 recursos que son la aleatorización y la repetición. Se denomina repetición al conjunto de unidades que reciben un determinado tratamiento. A medida que aumenta el número de repeticiones por tratamiento, aumenta la precisión con que se evalúa el efecto de dicho tratamiento. La cantidad de repeticiones depende de un experimento a otro en función de la variabilidad del material experimental, el grado de sensibilidad de la variable a medir para responder al efecto de tratamiento aplicados, entre otros. Mientras más heterogéneas sean las unidades experimentales, se requerirán más repeticiones. En el ejemplo de las variedades de trigo, si a cada variedad se le asignan 10 parcelas a cada cultivo, se tendrán 10 repeticiones para cada tratamiento. Una vez seleccionados los tratamientos, el paso siguiente es asociarlos con el material experimental. Se debe designar las unidades a los tratamientos en forma aleatoria o bien asignar los niveles del factor a las unidades. De este modo, cualquier unidad tiene la chance de entrar en cualquier nivel. El testigo control es el que representa el comportamiento de la población original y es el que no recibe los tratamientos propuestos por el investigador. Por ejemplo, se quiere comparar un sistema de labranza tradicional del suelo agrícola para un determinado cultivo. Este sería el control o testigo. Y se quiere comparar con nuevos sistemas mecanizados de labranzas, que serían los tratamientos, en cuanto a rendimiento y eficiencia de dichos cultivos. Resumiendo los conceptos que vimos anteriormente, en el ejemplo que vimos de las ratas, supongamos que el investigador elige 24. Entonces, la variable respuesta, como habíamos dicho, es el tiempo de sobrevida de las ratas, que podría ser en horas, meses, días. Los niveles de factor son 4, un control y 3 tratamientos. La unidad experimental es cada rata y para reducir el error experimental se realizan 6 repeticiones para cada tratamiento.
Estas 6 ratas, o sea, tenemos 24 ratas y se designan 6 para cada tratamiento. Estas 6 ratas son elegidas al azar en cada nivel. A continuación vamos a ver 3 modelos clásicos del diseño experimental, que son el diseño completamente aleatorizado, el diseño en bloque completamente aleatorizados, diseño en cuadrado latino. Además, vamos a ver un método o herramienta estadística que se utiliza para comparar 2 o más poblaciones, que es el análisis de varianza o ANOVA.